esto es ignorancia. Los sabios, los que creen tener la ciencia, consideran que la palabra de la cruz es ser ignorante, y creer en esta palabra es caer en la ignorancia. Eso es lo que el mundo cree acerca de la Biblia, acerca de la palabra de la cruz. Pero para nosotros, la palabra de la cruz es Cristo mismo. Así que lo relevante no es la cruz. Lo relevante no es el madero en que Él murió, sino la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, la predicación de la cruz. Es que Jesús, como el Cristo, que debía morir como maldito por el pecado en un madero, es ese mensaje de la cruz para darnos salvación eterna. Por eso nosotros decimos que Jesús, como el Cristo, es esa palabra de la cruz, el poder de Dios mismo evidenciado en la cruz y la resurrección. Quiero tocar el primer punto entonces de este tema. La religión y la sabiduría humana no son el evangelio. Pablo es contundente que él vino a predicar el evangelio, a predicar la buena noticia, pero la religión y la sabiduría humana que hoy quieren tener preponderancia en el mundo, en realidad no son el evangelio. Es más, ahora la ciencia, la sabiduría humana, el conocimiento humano está enfrentando una situación mundial ante esta pandemia, y no hay una respuesta médica todavía, no hay una respuesta que la ciencia pueda ofrecer al ser humano, y tal vez la puedan encontrar más adelante. De todas maneras, este virus se va a quedar, y entonces la ciencia, la sabiduría humana no dan respuestas concretas a la vida del ser humano. Es que la religión y la sabiduría humana no son el evangelio. Si revisamos la epístola del apóstol Santiago, en su capítulo 1 y versículo 26 y 27, dice de esta manera: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, si esta es la religión que Santiago está describiendo, si esta es la religión sin mancha, si esta es la religión correcta, si esto es lo que Santiago está diciendo que es, si alguien tiene una religión y se cree religioso, entonces debe tener estas características. Pero yo pregunto, ¿será que en la tierra hay alguien que pueda haber logrado la primera y la tercera cosa que dicen estos versículos? ¿Y cuáles son esas cosas? Dice primero que alguien puede decir que es religioso, pero no refrena su lengua, entonces engaña su corazón y su religión es vana. Entonces, ¿será que hay alguien en todo el mundo que de verdad ha refrenado su lengua toda su vida? ¿Será que nunca ha dicho algo que pueda ofender o que pueda engañar o que pueda hacer daño? ¿Será que hay un ser humano que haya podido refrenar su lengua y nunca haberla usado para hacer algo dañino? Yo creo que no hay. Todos los hombres, de una u otra manera, han usado su lengua para hacer daño en algún momento, de manera voluntaria o de manera involuntaria, no han podido guardar su lengua. Entonces, la religión del tal es vana, dice la Biblia, aunque se crea muy religioso. El segundo punto que habla acá, estos versículos dice, y que pueda guardarse sin mancha del mundo. ¿Será que hay alguien que de verdad no se haya manchado con el mundo? ¿Será que hay alguien que en realidad por sus propios esfuerzos no se ha manchado con el mundo? Y la respuesta es no. También no hay. Es que todos los seres humanos, la Biblia dice que somos pecadores y que estamos en este mundo y que cometemos pecado. Aunque nosotros no querramos hacerlo, muchas veces cometemos errores. Y en realidad la Biblia dice también que si decimos que no hay pecado, si no hay mancha en nosotros, entonces nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Entonces, cuando revisamos este aspecto de la religión, nos damos cuenta que nadie puede cumplir estos requisitos que Santiago está poniendo. Es que el ser humano separado de Dios siempre busca los sustitutos de Dios y va a buscar la religión, va a buscar la sabiduría humana, el conocimiento, va a ir a los ídolos, va a caer en la idolatría, porque el ser humano es un ser espiritual que necesita de Dios y entonces va a buscar a Dios siempre, pero muchas veces lo hará en su propio argumento, en su propio criterio, de acuerdo a sus propias normas. Si revisamos la vida del apóstol Pablo, estoy hablando de la religión y cómo la religión y el conocimiento humano no son el evangelio. Pablo
y su religión. Si revisamos la vida de este gran apóstol de la evangelización mundial de Roma, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versos 4 y 5, dice: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Pablo tenía una religión antes del evangelio. Pablo participaba con esta secta llamada los fariseos y lo habían entrenado, lo habían adoctrinado muy bien en cuanto a la religión del judaísmo. Es que el judaísmo es una religión, no es el evangelio. Ninguna religión es el evangelio. Ninguna religión puede salvar. Es que lo que salva es el evangelio, es la palabra de Dios, es la verdad de creer que Jesús es el Cristo. Entonces aquí vemos a Pablo testificando que desde su juventud, desde su niñez, fue religioso en su tiempo. Y más aún dice, según la secta de los fariseos, que eran los más rigurosos en la ley, es decir, que él guardaba una religión muy, pero muy estrictamente. De tal manera era esta vida religiosa de Pablo, que él lo comenta aquí y lo testifica, diciendo que él, en realidad, si alguien quiere compararse con un religioso, Pablo ha sido un religioso, viviendo en el judaísmo. Pero en primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, dice lo siguiente: yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo ahora en 1 Timoteo 1:13. Yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Entonces Pablo nos aclara que la religión únicamente lo llevó a la ignorancia y a la incredulidad en su vida. Es que en realidad cualquier religión que el hombre siga siempre lo va a llevar a la ignorancia de la palabra y a la incredulidad del evangelio. Siempre va a pasar lo mismo. Es que estas dos cosas, la ignorancia y la incredulidad, destruyeron a Adán y Eva para que perdieran el pacto. Esto no es nuevo, esto está desde Génesis 1, 2 y 3. Lo podemos ver cómo Dios creó al ser humano con toda su gloria. Sin embargo, el ser humano perdió el pacto que Dios le había dado. ¿Y por qué? Porque cayó en incredulidad e ignoró el pacto que Dios le había dado, ignoró la palabra que Dios le había dado. Eso pasó con Adán y Eva, pero es lo mismo que pasó con Pablo y su religión. Entonces la religión de Pablo, que es el judaísmo, no pudo acercarlo a Dios. La religión de Pablo, que es el judaísmo, no le pudo revelar el evangelio. Él lo está diciendo ahora, sino que lo llevó a la ignorancia y a la incredulidad del evangelio. Este es el resultado de cualquier religión. Entonces vemos que la religión no es el evangelio. Voy al segundo punto que mencioné, es que la religión y el conocimiento humano o la ciencia o la filosofía humana no son el evangelio. En realidad hoy la ciencia, el conocimiento, la filosofía humana se ha desarrollado tanto. En estos últimos 50 años ha habido un despertar de la ciencia en el mundo, pero usted puede ver cómo esta ciencia no tiene respuestas concretas para las necesidades del ser humano. La Organización Mundial de la Salud calcula que solamente 30% de todas las enfermedades que el ser humano sufre hasta hoy tienen una respuesta de la ciencia. Hay un 70% que no tiene respuesta. Hoy estamos ante una situación como esta pandemia que no tiene una respuesta de la ciencia todavía. Entonces, la ciencia o el conocimiento humano o la filosofía, como se le quiera llamar, no es el evangelio tampoco. La historia nos enseña cómo la ciencia se ha desarrollado. Sin embargo, cuando revisamos la ciencia llamada la historia de la humanidad, nos damos cuenta que aún la historia como ciencia ha oscurecido el evangelio de la Biblia. Esto es porque el conocimiento humano, la sabiduría humana, la filosofía humana no pueden revelar a Jesús como el Cristo, quien es el evangelio. No pueden, porque Dios no permitió que el hombre lo conociera a través de la ciencia humana. No lo pueden revelar. Es por esa razón que tanto la religión como la historia, como ciencia, no pueden acercarnos a Dios. Y entonces terminan convirtiéndose en la cultura de los seres humanos. Esto nos conduce a la idolatría, a una cultura de idolatría.
Y la idolatría se convierte entonces en la cultura que el hombre sigue en todas las naciones del mundo. De esa cuenta podemos hoy encontrar expresiones culturales que hoy nos damos cuenta que no son más que el reflejo de la idolatría del ser humano separado de Dios. Eso es la cultura. En realidad solo es esa transmisión de conocimiento, pero que ha oscurecido el evangelio. Revisando la historia de los creyentes en Roma, esas catacumbas que mencioné anteriormente eran los lugares donde ellos se escondían debajo de la tierra para poder sobrevivir y no ser matados en ese tiempo. Pero cuando usted llega a ese lugar, lo que le dicen es otra cosa. Lo que le dicen y le explican según la historia es otra cosa. Es decir que aún la ciencia ha sido distorsionada por Satanás para que no nos enseñe la verdad acerca del evangelio. En Juan capítulo 1 y verso 18 dice de la manera siguiente: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Quiere decir que solo podemos llegar a Dios a través de Jesús como el Cristo. Entonces cualquier otro camino, cualquier otra forma, cualquier otra puerta, no importa cuál nombre pueda tener, no nos podrá llevar jamás a Dios. Solo hay una puerta que conduce a la vida eterna y es Jesús como el Cristo. La ciencia y la religión no son el evangelio. Por eso nosotros necesitamos el evangelio. Necesitamos la palabra de la cruz. Esa buena noticia acerca del Cristo es que solo Jesús es el Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios que nos permite estar con Dios. Solamente Cristo nos pudo librar del problema del pecado, del problema de Satanás y del problema de la separación del hombre con Dios. Solo en Cristo se resuelve el problema espiritual de toda la raza humana. No importa si siguen una religión, no pueden resolver el problema espiritual. No importa si tienen mucho conocimiento científico, no pueden resolver el problema espiritual. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30 al 31, dice de la manera siguiente: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Es Dios quien nos une a Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente de lo que el Señor ha hecho. Entonces, en realidad, es en Cristo que se encuentra todo. Incluso nuestra vida no es importante. Incluso nuestros ministerios no son importantes. Incluso el nombre de nuestras denominaciones no es importante. Incluso nuestras doctrinas y liturgias no son importantes. Es que se trata de Cristo. Es que eso es lo que la Biblia dice, que si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente de la obra del Señor, que se jacte de eso, no que se jacte de que evangelizó un país, o que evangelizó una región, o que tiene tantos discípulos, o que tiene tantos adeptos, o que lo siguen tanta gente. No nos jactemos de esas cosas que son secundarias. Jactemos de la obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Es que el espíritu judío siempre va a pedir señales para poder creer, en tanto que el espíritu griego pide conceptos, pide ideas, pide lógica humana, pide todo aquello que se puede comprobar. Y la salvación en realidad no llega a la gente ni por señales, ni por conceptos lógicos comprobables por la ciencia, sino llega solamente a través de una cosa. La Biblia dice que es a través de la locura de la predicación de la cruz. Y en realidad todo esto es una locura para los que se pierden. Pero espero que para usted, quien ha creído en el sacrificio de Jesús como el Cristo, esta palabra de la cruz sea el poder mismo de Dios para usted y los suyos. Espero que lo pueda creer de esa manera. Por esa razón es que necesitamos el evangelio todos los días. Y mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a necesitar el evangelio que entre todos los días a nuestra vida, hasta el día de nuestra redención, hasta el día que Cristo venga. Necesitaremos todos los días este evangelio que pueda entrar en nuestras vidas. Voy al segundo punto del tema. Debemos tener claro el mensaje de la cruz. Es que si no tenemos claro el mensaje de la cruz, vamos a fracasar, igual que Adán y Eva, igual que Pablo, podemos convertirnos en religiosos solamente.
que aunque podamos repetir lecciones que están estructuradas y que son muy buenas, pero si solamente repetimos lecciones y no tenemos claro el mensaje de la cruz que está en toda la Biblia, podemos caer en un adoctrinamiento solamente. Primera de Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles locura. Es que la iglesia fracasa cuando pierde el mensaje de Jesús como el Cristo, el que fue crucificado. De verdad tengo mucha preocupación en mi corazón que los discípulos que se están levantando no sean solamente adoctrinados, sino que de verdad puedan profundizar este mensaje de la cruz, no solamente para poder entenderlo, sino que para que les entre todos los días profundamente hasta sus huesos, hasta tu espíritu, que este evangelio pueda entrar a tu vida. Es por ello muy importante que los creyentes en Jesús como el Cristo tengamos claro el mensaje o la palabra de la cruz. Debemos tener claro que este mensaje no es para caer bien a todas las personas que nos escuchan. No sirve para eso. O para animarles o para motivarles humanamente para que puedan mejorar su vida. No. O para que se sientan bien en medio de esta pandemia. O para que nos aprueben y nos sigan. Ni para entretenerlos mientras nos escuchan, o para levantarles la autoestima, o para que se sientan acusados y fortalecidos y lloren emocionalmente en los altares, ni para que vean sanidades o milagros en sus vidas, menos para que nos reconozcan a nosotros los hombres por nuestras buenas acciones. No, esto no es el evangelio. El mensaje de la cruz es algo mucho más grande. El apóstol Pablo lo había llegado a entender y en Gálatas 1:10 él dejó claro este versículo que dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Y si mi objetivo fuera agradar a la gente, entonces dejaría de ser un siervo de Cristo. No es que tengamos que atacar a la gente con el evangelio, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que toda nuestra vida debe mostrar el evangelio. Que toda nuestra actitud debe mostrar el evangelio, no para caerle bien a la gente, sino para presentar el evangelio, que toda nuestra vida sea una carta abierta donde la gente pueda leer el evangelio, no para caerles bien a ellos, no para que se sientan bien al oírnos, no para que nos sigan o nos feliciten, no, sino que para que se encuentren con Dios. Debemos tener claro el mensaje de la cruz entonces. El peligro de ser engañados está vigente. En Colosenses capítulo 2, verso 2 al 4 y del 6 al 10 también quiero leer. Del 2 al 4, Colosenses 2, verso 2 al 4 dice, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Colosas aquí? Está diciendo que ellos cobren ánimo. Pero ¿cómo van a cobrar ánimo? A través de este misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Es decir, solo a través de Cristo podían ellos cobrar ánimo. Solo a través del evangelio podían ellos en realidad tener a Dios en sus vidas. Los versículos 6 al 10 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense. Y esta palabra me gusta. Arráiguense. Arráiguense profundamente en Él. Es decir, echen raíces profundas en Él. Estar arraigado significa que yo no me puedo mover a otro lugar. Estar arraigado significa que estoy limitado a estar ahí, a permanecer en ese lugar. Entonces no puedo ir a cualquier otro lugar. Estoy arraigado en ese lugar. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por lo tanto, arraíguense, permanezcan firmes, permanezcan profundamente en el Cristo y edifiquen toda su vida sobre Él. Toda su vida sobre Él. Que toda nuestra vida sea edificada sobre este fundamento. Entonces, dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y entonces rebosarán de gratitud. El verso 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano,
de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Solo en Cristo el ser humano puede encontrar la plenitud de la vida. Solo en Cristo podemos estar completos y no ser engañados. Si nos arraigamos en Él y edificamos toda nuestra vida en ese fundamento de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero surge la pregunta, entonces, ¿cómo está entendiendo el mundo y la iglesia el evangelio actualmente? La iglesia en general no ha podido explicar el contenido del evangelio. No lo ha podido explicar hasta hoy. Han pasado más de 2000 años que Cristo vino a la cruz y a la resurrección. Y la iglesia no puede explicar con claridad el contenido del evangelio. El problema que existe es que se piensa que el entendimiento del evangelio es obvio, que es algo fácil de comprender. Y entonces la iglesia hoy piensa que si alguien es bautizado y lee la Biblia, entonces ya está en el evangelio. Y entonces ya cree en el evangelio y ya lo conoce. O sencillamente, si pensamos que porque alguien pueda repetir lecciones de la evangelización mundial, ya tiene el evangelio. Tampoco es verdad. Yo he visto con mis ojos en muchos lugares donde he caminado, en muchos países, en muchas naciones a donde Dios me ha permitido entrar. Más de una vez me he encontrado con gente que da las lecciones de la evangelización mundial y las da en realidad muy claramente, las va desarrollando muy claramente, muy ordenadamente, pero al final, cuando he regresado otras veces, en otro año, me doy cuenta que esas personas ya no están con el evangelio, ya no están compartiendo nada. Y entonces me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Si aquellos que dan las lecciones muy claramente ahora ya no están caminando. ¿Qué es lo que está pasando? Es que no consiste en repetir y repetir lecciones. Es encontrarse con Dios a través del evangelio. Es encontrarlo verdaderamente con Dios a través de su evangelio. No es solamente ser megáfonos que repiten algo únicamente. Entonces, cuando creemos así, nos volvemos enemigos de la cruz de Cristo, porque no vivimos el mensaje de la cruz. Filipenses 3:18 dice, pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Pablo lo estaba diciendo así. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y esto por qué? Porque no estamos viviendo el evangelio. Hemos creído que el evangelio es solamente una retórica y que no necesitamos tener cambios en nuestra vida. Eso es mentira de Satanás. El evangelio te cambia o no está en tu vida. El evangelio transforma todas las áreas de tu vida o no es el evangelio. Es que si se restaura el evangelio, se restaura todo. Otros ven el evangelio como algo futuro solamente. Y existe la creencia que el evangelio es algo que va a venir, algo que está en un lejano muy futuro. Y entonces los mensajes que usted escucha son mensajes apocalípticos solamente y predican con este énfasis y hablan de las señales y hablan de las bestias y hablan de los dragones y hablan de los cachos que van a tener. Y yo me pregunto, ¿para qué me serviría toda esta información si al final alguien va a terminar en el infierno? Entonces, ¿qué tan trascendente es toda esta información escatológica o teológica si al final alguien va a terminar en el infierno sin entender el evangelio? El evangelio entonces se ve de esta manera. Se ve como valores morales también, como buenos consejos de valor ético, moral. Se piensa del evangelio como una especie de proverbios o pensamientos que te ayudan a vivir una vida agradable y libre de dolor y libre de sufrimientos humanos. Y entonces te dan un mensaje, te dan algo y creen que eso es el evangelio. Te dan un versículo para el dolor de cabeza, un versículo para el dolor de estómago, un versículo para la pandemia, otro versículo para la finanza, otro versículo para tu familia, otro versículo para ese problema que tienes en tu salud, y te dan versículos de esta manera, pero en realidad esto no es el evangelio. Es decir, se está tomando el evangelio como si fuera un mensaje de moralejas que se dictan por los mismos labios de Jesús, y muchos creen que esto es el evangelio.
Inclusive los eventos y sucesos en la vida de Jesús son interpretados como si tuvieran cierta moraleja ética o moral o circunstancial que nos puede dar alguna enseñanza en algún comportamiento que tendríamos que imitar. Y yo he leído libros donde incluso se desarrolla toda una ética cristiana basada en una pregunta: ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? ¿Qué es lo que Él haría si estuviera en mi lugar? ¿Lo haría o no lo haría? Y es como un trébol, ¿verdad? Si lo hago, no lo hago. Si lo hago, no lo hago. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué no haría Jesús? Y se vuelve el evangelio, algo así, pero esto no es el evangelio. Si revisamos el evangelio según Pablo, si revisamos lo que la Biblia dice, definiendo el evangelio original a la luz de la escritura, es un mensaje de la buena nueva. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esa expresión buena nueva era usada para proclamar una victoria. Esta expresión se usaba para la terminación de una guerra. Pablo, para determinar el concepto del evangelio, es decir, que todo lo que Pablo escribe en cuanto al evangelio lo explica a partir de una sola escritura del Antiguo Testamento. Y aquí está la base del evangelio que predicó Pablo. ¿Y cuál es ese pasaje? Usted lo puede revisar en Isaías 52 y versículo número 7. Isaías 52:7 nos habla de cuál es la base de lo que Pablo desarrolla como el evangelio. Esto lo encuentra usted en el Nuevo Testamento, en Romanos 10:15. Y entonces cuando usted lee estos dos pasajes, Isaías 52:7, perdón, y Romanos 10:15, usted encuentra la idea central de este texto. Y es que este mensaje lleva un mensaje a los ciudadanos, que la guerra ya terminó, que ya todo está concluido. Y ahora hay paz, porque la guerra ya terminó. Pero hay un triunfador, es que Dios es el triunfador. Por lo tanto, como Dios ya venció, hay una salvación. Nadie más va a morir. No habrá más sangre derramada. La ciudad no será destruida. La victoria del Señor es la victoria del pueblo de Dios. Por eso Él dijo, consumado es. Esto es la evangelización mundial. Este es el concepto que Pablo desarrolla en todas sus epístolas acerca de la salvación y acerca del evangelio. Es que la buena noticia, la buena nueva, es una noticia ocurrida que trae profunda alegría en el corazón de las personas. A tal grado es el evangelio. Ese es el concepto de Pablo del evangelio cuando lo está explicando en todas sus epístolas. Es algo que en realidad esa buena noticia nos lleva a tener una profunda alegría, un profundo gozo, porque es como que si una guerra haya terminado, como que si algo terminó y que Dios es vencedor y entonces somos salvos y ya nadie va a morir. Esto es así de grande, es la proclamación de esa buena noticia, a tal punto que ese concepto nos puede llevar al punto de llorar, porque nos damos cuenta de lo grande que es y significa, de saltar de alegría, de gritar con gozo, de abrazar, porque hay victoria, porque la victoria ya es un hecho. Entonces, en realidad, cuando se escucha la buena nueva, el lamento, como dice la Biblia, se convierte en baile. Los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír, los cojos pueden saltar, los huesos secos vuelven a vivir y el corazón enlutado cobra vida. Los prisioneros son declarados libres y gritamos con gritos de victoria. En realidad eso constituye las buenas noticias. Eso es el evangelio. Eso es la palabra de la cruz, la locura de la cruz. Ese es el mensaje de Jesús como el Cristo. Voy al tercer punto entonces de este tema. No se puede dar lo que no se tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Y aquí quiero compartir con ustedes un pensamiento de mis muchas locuras. Y como Pablo decía, acepten un poco mi locura. Quiero ser un poco loco para ustedes, pero a veces en las mañanas me despierto meditando en el evangelio. Y entonces decido escribir algunos pensamientos que Dios me pone en mi corazón. Y este es uno de ellos. Nunca sabrás que Jesús como el Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Porque cuando Él es todo lo que tienes, llegas a entender y creer que Él es todo lo que necesitas. O sea, no podemos llegar nosotros entonces a saber
que Jesús como el Cristo es todo lo que yo necesito, mientras Él no sea Señor de mi vida y que Él sea todo lo que yo puedo tener en esta vida. Es que Jesús es el Cristo. Cuando el ser humano quedó desnudo gracias al pecado en el libro de Génesis, la gloria de Dios que lo cubría, que era su vestido, se separó de él. Y aunque el ser humano se hizo vestidos nuevos, en realidad seguía desnudo. Aunque fabricó vestiduras, no podía cubrir su desnudez. Había perdido la vida de Dios y por sí mismo no puede retener la vida. Satanás no le puede dar vida porque Satanás no tiene vida. Las hojas de higuera no pueden cubrir su desnudez porque se destruyen todos los días. Solamente Dios, quien tiene la vida, podía darle vida. Solamente Dios, quien es santo, podría cubrir su pecado y podía cubrir su desnudez con su gloria. Entonces podemos entender que quienes no tienen claro el evangelio de la Biblia no lo pueden presentar con claridad. Esa es la verdad. Es por ello que aunque las iglesias se evangelizan, hasta hoy, no ha sucedido la evangelización mundial. Porque es que la Biblia enseña que solo con este evangelio, solo con la locura, con la palabra de la cruz, se puede hacer la evangelización mundial. No podemos dar lo que no tenemos. Y si no tenemos el evangelio de la Biblia, tampoco lo podremos dar. Es que la cruz y la resurrección son suficientes. ¿O no es así? Es que tenemos que agregarle algo más. ¿Es que hace falta algún detalle que no se cumplió en la cruz y la resurrección de Cristo? ¿Faltará algo? Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, es muy contundente. Y él dice, pues decidí, es una decisión de Pablo, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, yo me iba a olvidar de todo, excepto a Jesús el Cristo, el que fue crucificado. Este era el mensaje, este era el evangelio del cual hablaba Pablo. No voy a hablar de otra cosa. No me voy a enfocar en otra cosa. Yo solamente voy a hablarles de que Jesús es el Cristo, el que fue crucificado. Entonces, si la palabra de la cruz no es suficiente para mi vida, entonces tampoco yo puedo vivir esta fe y tampoco puedo cumplir la evangelización mundial en mi día. Por eso debemos creer que esta palabra de la cruz, la predicación de la cruz, que es Jesús como el Cristo, el que fue crucificado, es suficiente para mi vida de fe. No necesito más que creer que Jesús como el Cristo ya lo hizo todo. Y yo estoy aquí en la tierra para cumplir su voluntad, para preparar el retorno de Cristo. En realidad eso es vivir el evangelio según la Biblia. Hebreos capítulo 4 y versículo 14 dice de esta manera: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. Mire qué consejo que Hebreos 4:14 está dando. Es que tenemos un fundamento, tenemos a un sumo sacerdote, no en esta tierra solamente, sino que es el sumo sacerdote que ya entró en el cielo. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, aferrémonos a lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Que Jesús, ese Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta que vino a derrotar a Satanás, que perdonó el pecado y que resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. Entonces podemos darnos cuenta de que esta es la fe de la que nos habla la Biblia. Debemos creer de esta manera. Ya tenemos a Cristo en el cielo. Él es nuestro sumo sacerdote. Aferrémonos entonces a esa verdad. Jesús es el Cristo. En Él ya estamos completos. Y entonces solo nos queda una cosa por hacer en esta tierra. Es vivir para preparar su retorno. Es vivir para cumplir el pacto de la evangelización mundial, que es la voluntad de Dios en nuestros días. Colosenses 2:10 dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Es decir, si estamos en Cristo, estamos completos. Dios está con nosotros. Solo a través de Cristo se encuentra la plenitud del ser humano. Solo en Él están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Entonces,
Debemos estar ante la cruz de Cristo todos los días. No es algo que necesite por momentos. Por ejemplo, nosotros hablamos en las lecciones de evangelización mundial que el pez debe estar en el agua. Pero yo pregunto, ¿cuántos días necesita el pez estar dentro del agua? Es todos los días. De igual manera, el ser humano necesita estar con el evangelio en su vida todos los días. No es que yo me pueda desatender del evangelio un día. No, así como el pez no puede desatenderse del agua un día porque se muere. Igual yo, si me desatiendo del evangelio, me muero. Si ese evangelio no entra todos los días a mi vida, entonces me muero. Mis huesos se mueren, mi espíritu se muere, mi alma se muere, mi cuerpo se muere. Debemos estar ante la cruz de Cristo todos los días. Cuando se tiene esa fe, se puede vivir en esa fe y se puede evidenciar esa fe. El salmista que tenía la revelación del Mesías, Cristo, escribió en el Salmo 73, versículo 25 al 26, de esta manera. Y el salmista dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en esta tierra. Y puede fallarme incluso la salud. Y puede debilitarse mi espíritu. Pero tú, Señor, sigues siendo la fuerza de mi corazón, porque tú estás conmigo para siempre. Esta era la fe del salmista. Algunos en su religión creen que la abuelita está en el cielo y que ella está intercediendo delante de Dios para que vayan al cielo. Y entonces dicen, tengo un ángel intercesor más en el cielo. Eso es una mentira del diablo. La Biblia dice que a quien tenemos en el cielo es a Cristo, el sumo sacerdote de nuestra vida, y que debemos aferrarnos a Él. Por eso el salmista dice, ¿a quién tengo en el cielo? Sino a ti. Estaba hablando del Señor, estaba hablando del Cristo. Es que yo te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Es decir, yo te tengo en el cielo. Mi eternidad está resuelta. Mi destino está resuelto. Pero yo te anhelo aquí en la tierra más que cualquier otra cosa. Es decir, todo lo que hay en este mundo no es tan grande como tú. Eres tú, mi todo. Es lo que el salmista está diciendo. Incluso dice, puede fallarme la salud y puede incluso mi espíritu debilitarse. Pero Dios, tú seguirás siendo la fuerza de mi corazón, la fuerza de mi vida. Y yo sé que tú estás conmigo para siempre. Como fruto de creer de esta manera, el salmista escribe que Dios ya está con él y que ha encontrado refugio de la tempestad solamente en Dios. Y entonces puede hablar a otros de la obra de Dios. Esto no es dar a conocer su testimonio personal o alguna experiencia mística que el salmista ha tenido. No, él, en el Salmo 73 y versículo número 28 dice el salmista, hablando de lo que ha dicho anteriormente, de lo que dijo en los versículos 25 y 26, dando a conocer el fundamento de su fe. Entonces el salmista en el versículo 28 del Salmo 73 dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Qué bueno es estar con Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Qué está diciendo el salmista? Que él va a dar testimonio de quién es ese Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hacer la evangelización mundial si no tiene claro el evangelio de la Biblia. Entonces, este pacto de la evangelización mundial no es una obra humana en realidad. Es más, cuando empezó esto de la cuarentena en los países, muchos empezaron a preguntar, ¿y ahora qué va a pasar? Se va a caer la evangelización mundial. Y muchos empezaron a temblar y se preocupaban. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y qué va a pasar? Hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquí, porque se van a enfriar mucho. La Biblia me enseña que la evangelización mundial es la obra de Dios. ¿Y qué Él la va a hacer? De una u otra manera, con nosotros o sin nosotros. Es que esta es la obra de Dios, no es algo humano. Es por eso que esto va a suceder solo con el evangelio de la Biblia, la palabra de la cruz, y lo hacen aquellos que creen en Jesús como el Cristo. Va a suceder porque esta es la voluntad de Dios y hasta el día de hoy sigue sucediendo. Gálatas capítulo número 6 y versículo 14, Pablo dijo, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesús el Cristo, porque debido a esa cruz, mi interés por este mundo
fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Es que Jesús es el Cristo. Es ese mensaje de la cruz. Mis amados hermanos en México y en las naciones que nos reciben, yo les quiero decir realmente que este es el mensaje más grande que está en toda la Biblia. Es el único mensaje que está desde Génesis hasta Apocalipsis, pero debemos encontrarnos con ese mensaje tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No solamente debemos decir que es el mensaje que está en toda la Biblia, debemos encontrarnos con ese Mesías Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Debemos darnos cuenta que ese es el mensaje que Dios dejó para toda la raza humana y que solamente a través de ese mensaje podremos encontrarnos con Dios. Bendigo tu vida en esta hora y quisiera finalizar haciendo una oración recordándote, ¿será suficiente la palabra de la cruz para nuestras vidas? Claro que sí. Jesús es el Cristo, el que nos permite estar completos en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Bendigo, Señor, a los miembros de la iglesia, Señor, en México, Tiempo de Cambio, Maranata. Bendigo a sus pastores, Señor. Te pido, Señor, que toda esta congregación siga siendo usada con el evangelio como hasta ahora, Señor, para salvar toda la nación de México. Señor, dales cada día, Padre, esta revelación en sus vidas y que esta revelación y que sea como la espada de doble filo, Señor, que penetre hasta sus coyunturas, los tuétanos de sus huesos, Señor, y que pueda separar el alma y el espíritu, Padre, en sus vidas. Oro, Señor, para que a través de esta palabra ellos cobren vida, Señor, con tu Santo Espíritu. Oro por cada uno de ellos, Padre, y los bendigo. Y te pido, Señor, que puedan permanecer firmes, Señor, en este evangelio. Que Satanás no los bote, Señor. Que Satanás no permita, Señor, que Satanás los traiga abajo, Señor, sino que su fe se fundamente cada día, cada momento, cada circunstancia, en cada situación, creyendo que este es el mensaje que tú has dejado en toda tu palabra. Los bendigo, Señor, y oro por cada uno de ellos, Padre, y te pido que tu gracia esté con ellos cada día, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Les mandamos un abrazo desde acá, Guatemala. Bendiciones. Maranata. Amén. Gracias, pastor. Gracias, mi amado pastor. Saludos. Saludos allá a toda la iglesia. Gracias. Creemos fielmente que la promesa del Señor, la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Y damos gracias a Dios por su vida, porque realmente necesitamos cada día exponernos cada día más y más solamente al Evangelio. ¿Sí? Hemos visto que desafortunadamente, como en cada movimiento que pueda comenzar o iniciar a través de la historia, empieza con muy buenos propósitos, pero los buenos propósitos no son suficientes. Realmente necesitamos vivirlo, necesitamos creer realmente en lo más profundo de nuestro corazón que Jesús es el Cristo, y eso se demuestra con nuestra vida. Tenemos que ser realmente un reflejo de su amor, un reflejo del Evangelio, ser esas cartas abiertas para las demás personas y no nada más alzar el dedito, decir que Jesús es el Cristo, tenerlo aquí bien organizado, sino es realmente tenerlo aquí en nuestro corazón. Así que gracias, mi amado pastor, gracias por esa palabra hermosa que alimenta nuestro espíritu, todo nuestro ser, y pues esperamos, como me decía, esperamos vernos pronto para darnos un fuerte abrazo y un fuerte apretón, ¿verdad? Así que, pues, Maranata, mi amado Amén. pastor, saludos a la iglesia y pues muchísimas gracias por compartirnos. Amén. Y toda la iglesia le manda saludos un fuerte y bendiciones, saludo y abrazo. saludos Amén. Saludos Igual, a su esposa, por favor. Saludos desde Guatemala. Amén. Gracias, mi amado pastor. Gracias, gracias.